¿Sabías que la historia del profeta Elías contiene claves espirituales que podrían cambiar tu vida este mismo año? Hoy te mostraré cómo esta historia puede tener un impacto espiritual en tu vida hoy. Imagina estar solo intentando enfrentar a cientos de personas que intentan demostrar que tu fe es falsa. Esa fue la situación de Elías cuando enfrentó a los profetas de Baal. En un duelo épico en el Monte Carmelo, Elías retó a los profetas a que invocaran a su Dios para que enviase fuego sobre un altar, pero no hubo respuesta. Entonces Elías restauró el altar de Dios y oró, y algo asombroso sucedió. El fuego de Dios descendió del cielo consumiendo no solo el sacrificio, sino también todo a su alrededor, dejando a todos atónitos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros tener una oración tan efectiva como la de Elías? A través de 3 cosas que él hizo que si tú también las haces, Dios responderá a tus oraciones con poder. Así que si quieres saber exactamente lo que hizo el profeta Elías, quédate a ver este vídeo. Lo primero que tienes que hacer es entender en qué tiempo ocurrió la historia de Elías. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 16:3. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Esto Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos y religiosos de la época porque ellos no estaban entendiendo el tiempo que Dios estaba haciendo vivir a su pueblo en ese momento. Que, por cierto, era el tiempo más esperado de toda la historia, porque los profetas y los siervos de Dios profetizaron acerca del Mesías que había de venir, que era Jesús. Entonces, ellos entendían un montón las leyes, se sabían de memoria muchas cosas de la palabra de Dios, sin embargo, no reconocieron que Dios estaba ahí con ellos en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que entiendas lo que Dios quiere para ti, para tu vida, hoy mismo. Porque muchos cristianos viven ajenos de los tiempos que Dios tiene para ellos. Por eso es importante que entiendas el tiempo que hoy nos toca vivir como cristianos, porque de esa forma podremos vivir conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Elías? Mira lo que dice Primera de Reyes 16, del 29 al 30. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjate que Acab fue el peor de los reyes de Israel. O sea, es decir, Israel estaba viviendo la peor época de su historia a causa de este rey. Ahora, ¿quién era Acab? Acab era el rey contemporáneo al tiempo de Elías. Es decir, Elías habló al rey Acab de las cosas malas que él hacía. Entonces, ¿qué quiero que entiendas con esto? Que de la misma forma que Elías vivió en la peor época de Israel, nosotros hoy día estamos viviendo en la peor época de la historia de la humanidad. Porque en este tiempo hay más maldad en este mundo como nunca antes. Esto quiere decir que proféticamente estamos viviendo los tiempos de Elías. Por eso es importante entender de qué forma actuó Elías para que nosotros hoy podamos actuar de la misma manera. Para que Dios responda a nuestra vida de la misma forma que hizo con Elías en aquel tiempo. Porque quiero que sepas algo. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la verdad, estamos viviendo en los mayores tiempos del pecado. Por eso la gracia de Dios se va a levantar de tal manera en este tiempo como nunca antes. Entonces, si esto es de esta forma, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no actuamos y vivimos conforme a lo que la palabra de Dios dice? Por lo que te he dicho hace un momento, no estamos entendiendo los tiempos que nos toca vivir hoy día. Porque fíjate lo que dice Primera de Reyes 18:21. Elías se paró frente a ellos, frente al pueblo de Israel, y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Estamos viviendo hoy día, de la misma manera que en el tiempo de Elías, mucha frialdad y mucha indecisión de la gente a la hora de seguir a Dios. Mucha gente se están entre 2 aguas, están en las cosas de Dios, pero al mismo tiempo se están mezclando con el mundo. ¿Y qué pasa? Que eso desagrada a Dios. Por eso Elías dijo: si Jehová es Dios, síganlo a él. Y si vosotros creéis que Baal es Dios, sigan a Baal.
pero no se queden en medio, tomen una decisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la unción de Elías sirve para que la gente tome decisiones. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos unja con su espíritu de la misma forma que hizo con Elías, para poder impactar en la vida de las personas y que ellas tomen la decisión de seguir a Cristo. Porque te voy a decir algo, si la gente te escucha predicar y hace jiji jaja, entonces realmente no estás impactando sus vidas. Pero si tú hablas a la vida de las personas y unas realmente siguen a Cristo y otras, por el contrario, te odian a causa de lo que tú crees, significa que estás impactando a las personas y estás haciendo que tomen decisiones en sus vidas. Por eso, en el tiempo en el que hoy estamos viviendo, es necesario que Dios nos unja de la misma forma que ungió a Elías. Porque de esa forma vamos a poder ver a las personas seguir a Cristo de verdad y no a medias. Por eso el pueblo de Dios hoy día dice que está en la iglesia, pero realmente su corazón está en el mundo. Esos son personas que están de esta manera, son indecisos, físicamente están en la iglesia, físicamente participan en las cosas de la iglesia, pero después su corazón está en el mundo, está en las cosas del mundo, y eso realmente desagrada a Dios, porque no son personas que con todo el corazón amen a Dios. De ahí la importancia que Dios levante a los Elías de este tiempo para que ayuden al pueblo de Dios a seguirle de verdad. Ahora, en el punto número 2 vamos a ver lo que hizo Elías ante esta situación. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Elías lo primero que hizo antes de orar para que el fuego cayese fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjate la importancia del altar a la hora de levantar un sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos la mira más en la ofrenda que ofrecemos que en el altar. Pero mira lo que dijo Jesús: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Podemos ver claramente cómo Jesús daba mucha más importancia al altar que a la ofrenda que se ofrecía. ¿Qué significa esto? Que da igual la cantidad de ofrenda que tú traigas a Dios, que si no está ofrecida sobre el altar, Dios no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque el altar se encarga de santificar la ofrenda. Entonces, sin altar, la ofrenda que ofrezcamos a Dios no será santa, y Dios no recibe nada que no sea santo, porque aquello que no es santo, es decir, aquello que no es apartado para Dios, es algo inmundo, es algo común, y eso desagrada a Dios. Por eso, en vano te esfuerzas cuando intentas llevar una ofrenda a Dios en tus propias fuerzas, porque tus fuerzas no pueden santificar la ofrenda que tú le traigas a Dios. Me estoy refiriendo a tu propia vida, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora bien, ¿qué es lo que significa el altar? Mira lo que dijo Pablo en Romanos 15 versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso significa que el altar es el Espíritu Santo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no podemos ofrecernos como una ofrenda agradable a Dios. ¿Pero esto qué significa? Pues de la misma forma que Elías tuvo que restaurar el altar antes de ofrecer la ofrenda, es importante hoy día dar el paso de restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nada podremos hacer. ¿Cuánto tiempo llevas sin tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevas sin hablarle al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevas sin dejarte guiar por el Espíritu Santo? O puede ser incluso, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Porque ese es el primer paso para que el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida. Entonces, sea cual sea tu situación, es importante que restaures el altar. Y esto lo haces restaurando tu comunión con el Espíritu Santo. Porque realmente el Espíritu Santo está esperando a que tú acudas a Él para tener comunión contigo. Pero si tú tienes otras prioridades antes de atenderlo a Él, jamás podrás tener un altar restaurado en tu vida. Y si tú no cumples este segundo paso, Dios no te va a poder usar en este tiempo que estamos viviendo hoy día. Por eso es importante de que si no tienes comunión con el Espíritu Santo y hace tiempo que no hablas con Él, que vayas, acudas a Él y le digas:
Espíritu Santo, perdóname, ayúdame, guíame, santifícame, porque el Espíritu Santo es el encargado de hacerlo. Y Él te está esperando con los brazos abiertos para restaurar tu vida. En el tercer punto podemos ver la respuesta de Dios. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 37 al 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, es Elías orando, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjate cómo Dios respondió con fuego a la oración de Elías. Es decir, una vez que Elías ya restauró el altar, que es figura de nuestra relación con el Espíritu Santo, entonces podremos orar con poder para que Dios responda con fuego. ¿Y qué significa esto? Hemos dicho que estamos viviendo en el tiempo de mayor maldad de la historia, a donde lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno, y necesitamos la manifestación del fuego de Dios en nuestras vidas para que la gente tome decisiones de seguir a Dios o que definitivamente se alejen de Él. Ya no es cuestión nuestra. Habrá gente que se ofenda y se aleje como los fariseos, pero habrá gente que se acerque a Dios como le pasó a Jesús con los discípulos, con los apóstoles. Pero es importante de que el fuego de Dios se manifieste en este último tiempo de la iglesia. Esto es símbolo de un avivamiento poderoso que va a venir a la tierra. Pero te voy a decir algo, este avivamiento empieza en tu corazón, empieza en tu intimidad con Dios. Y Dios va a preparar y está preparando un remanente a los cuales va a encender ese fuego tan poderoso en sus corazones para que ellos luego sean los catalizadores que luego van a contagiar al resto de personas de forma masiva, de la misma forma que una pequeñita llama se puede convertir en un incendio incontrolable. Y esa es la forma en la que Dios te quiere utilizar a ti. Por eso es importante que entiendas el tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo de tanta maldad que es necesaria la manifestación del fuego de Dios para que la gente se arrepienta de verdad y no esté entre dos caminos, entre dos pensamientos y estoy en la iglesia, pero mi corazón está en el mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso Dios va a manifestar su fuego en este tiempo. Y si tú quieres ser una de esas personas que va a llevar el fuego de Dios, tienes que empezar restaurando el altar. Y luego ofrecerte tú como ese sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque luego el que vas a arder vas a ser tú mismo. Tú mismo vas a llevar el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres la ofrenda sobre el altar a la que va a caer el fuego de Dios. Y qué bueno es que la gente vea cómo tú ardes para Dios, cómo el fuego de Dios fluye a través de ti, cómo tú no apagas ese fuego. Por eso también la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y eso lo hacemos cuando no tenemos comunión con Él. Y por eso el altar está destruido. Pero si este es tu caso, si el fuego de Dios se ha apagado en ti, quiero que sepas algo. El Espíritu Santo no te va a condenar. Es posible que sí, que le hayas contristado, pero Él te está esperando con los brazos abiertos a que le pidas perdón y luego Él va a descender su fuego sobre tu vida. Ahora, fíjate en algo. Esto ya pasó en Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate cómo fue la primera llenura del Espíritu Santo. Hasta este momento el Espíritu Santo no había venido a la tierra de esta forma, porque era necesario que Jesús primero muriese en la cruz y luego resucitase. Y de esa forma ahora el Espíritu Santo está disponible para llenarnos a todos. Entonces el Espíritu Santo quiere llenarte. Y mira que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo se manifiesta con fuego. Y fíjate lo que ocurrió en ese tiempo, cómo el Espíritu Santo empezó a usar con poder a los apóstoles en aquel tiempo. Pero te voy a decir algo, solamente 120 personas recibieron ese fuego. Pero dice la Biblia que Jesús se le apareció antes de ir al cielo a más de 500 hermanos. Pero solamente 120 esperaron a la promesa del Padre. Fíjate que no todos a los que se les avisaron de que venía el Espíritu Santo esperaron. Y solamente 120 en ese inicio fueron llenos. ¿Qué quiero decirte con esto? No te vayas, espera
a la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y Él te quiere llenar con su fuego para que en este tiempo puedas ser una persona de gran impacto, para que la gente realmente conozca a Dios de una forma verdadera. Porque estamos en un tiempo donde es necesario que el fuego de Dios se haga presente como nunca antes en este tiempo. De la misma forma que ocurrió en el tiempo de Elías. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, quiere llenarte para que tú lleves su fuego. Pero a lo mejor puedes pensar que no estás preparado, no te ves capacitado o capacitada para esto, que esto eran personas que estuvieron con Jesús, o el profeta Elías, que era uno de los más grandes profetas que ha habido en la historia. Pues mira lo que dice la Biblia acerca del profeta Elías. En Santiago capítulo 5 versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjate en algo tan importante. Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías tenía sus debilidades, tenía sus falencias. Sin embargo, en la Biblia podemos ver claramente como no solamente con el fuego, sino también con la lluvia, cada vez que Elías oraba, Dios respondía a la oración de Elías. Y Elías no era una persona perfecta. Elías tenía miedos, tenía inseguridades, y sin embargo Dios escuchaba sus oraciones. Lo que significa que la base de tus oraciones no está en tus propias fuerzas o en tus grandes méritos, sino que tú confíes en el Espíritu Santo. Porque te vuelvo a decir, el Espíritu Santo es quien nos santifica, es quien nos moldea, es quien nos prepara, es el que nos presenta delante de Dios para ofrecernos de una forma santa y agradable a Dios. Por eso es importante que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a traer sobre tu vida este fuego con el que vas a impactar al mundo en este tiempo. Entonces, si quieres realmente ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ver este vídeo de aquí, donde te explico paso a paso cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo la palabra de Dios nos revela la forma en la que Dios nos llena, qué significa ser lleno del Espíritu Santo, que hay mucha gente que no entiende lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Todo esto te lo explico en este vídeo.